La presidenta. A pesar de todo, mientras esta convulsión se prolongaba hasta la noche del voto no positivo de Cobos, nuestro gobierno impulsó leyes que extendían o generaban nuevos derechos. Suscribimos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Tratado Constitutivo de UNASUR, el 23 de mayo de 2008, el mismo día del voto negativo del vicepresidente, anuncié el proyecto de ley para la estatización de aerolíneas argentinas, que finalmente fue aprobado en el Senado el 3 de septiembre de ese año. Y algo muy importante, que tuvo efectos extraordinarios. El 8 de agosto de ese año presentamos el Plan Fines, un programa para la finalización de estudios primarios y secundarios que consistía en el apoyo a adultos y jóvenes y por el cual hubo más de 500.000 de egresados hasta el fin de mi mandato. El impacto del Fines ha sido maravilloso. Recuerdo todavía con mucha emoción cuando a trabajadores y trabajadores de la Quinta de Olivos les entregaron sus títulos. Me acuerdo de Olga, que trabajaba en el taller de costura, y de Ernesto, que lo hacía en la sección de economato de la Quinta y que amaba a Vito, el pug de mi hija, Florencia, tanto que cuando se fue de Olivos se lo terminó regalando. Quiero detenerme en el extraordinario momento de unidad y esperanza que significó la constitución de UNASUR. Me sentí muy respetada intelectualmente por todos mis colegas latinoamericanos, fueran de izquierda o de derecha. Me tocó mediar en discusiones muy fuertes entre Álvaro Uribe, Colombia, y Rafael Correa, de Ecuador, por el conflicto fronterizo entre ambos países, y entre Evo Morales, Bolivia, Nicolás Maduro, Venezuela, y Sebastián Piñera, de Chile. Dilma Rousseff suele recordar risueñamente las discusiones picantes, los contrapuntos entre Nicolás y Evo versus Piñera, a quien le encanta discutir por todo. Era capaz de discutir horas sobre cuestiones que a mí me parecían absolutamente menores, pero siempre lo hacía con mucho respeto y sobre todo con un gran sentido del humor. Sebastián Piñera es de derecha, pero muy simpático. Después de todo, nadie es perfecto. El vínculo con Cuba, con Fidel Castro, fue más estrecho conmigo que con Néstor. La relación entre ellos estuvo atravesada por el episodio de Hilda Molina, la médica cubana disidente. Se había discutido mucho en torno al tema. Fidel había sido invitado a la asunción de Néstor en 2003, y en aquella oportunidad tuvo lugar su memorable charla en las escalinatas de la Facultad de Derecho ante una multitud que lo escuchó durante horas en absoluto silencio. Nota del lector: yo estuve. Luego, en el año 2006, volvió para asistir a la cumbre del Mercosur en Córdoba y su visita coincidió con el reclamo de la familia de Molina, que vivía en la Argentina, para que Cuba la dejara viajar y permanecer en nuestro país. Néstor le pidió por carta a Fidel, a través de la Cancillería, que autorizara a viajar porque había comenzado a armar un gran lobby por ella para presionarnos a nosotros. Finalmente, en 2009, Hilda Molina viajó a la Argentina, se reunió con su familia y continúa viviendo en nuestro país hasta hoy. Así que la relación de Néstor con Fidel y Raúl Castro fue menos frecuente que la que tuve yo después y que se consolidó en mis visitas a La Habana en 2009 y 2014. Con Hugo Chávez fue todo muy caribeño. Él sabía que a Néstor no le gustaban los discursos kilométricos y que a mí me encantaban y divertían, y entonces le prometí hablar poco. A Néstor le pasaba con sus discursos lo mismo que con Fidel. En general no le gustaban demasiado los discursos extensos. Bueno, tampoco toleraba las largas sesiones parlamentarias, se fastidiaba mucho. Durante la Asamblea Constituyente en Santa Fe, en 1994, me decía: pero si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no votamos y nos vamos? Él no podía entender que si estaban todos de acuerdo, cada uno quería dar un discurso. Claro, él solamente concebía la discusión parlamentaria cuando había diferencia, cuando había uno que decía blanco y otro que decía negro. Bueno, ahí sí, discutamos y votemos. Kirchner era un tipo de acción y Chávez siempre tuvo una gran empatía con nosotros dos. Se portó como un gran amigo cuando Néstor partió. Me acompañó con sus hijas y sus nietos al sur. Cuando la vi las últimas veces, le pedí que cuidara su salud. Estaba siempre con algún resfrío. Se ve que le habían bajado las defensas. Sí, fue un buen amigo. Hugo siempre fue solidario con la Argentina, aunque se mandó una macana grande cuando colocamos deuda en Venezuela y, en vez de retener los títulos, los vendió inmediatamente, provocando una caída de nuestros bonos en el mercado internacional. Casi lo mata.
un desastre, un descuido, pero por lo demás siempre contamos con ellos. Lo cierto es que el intercambio económico en el Mercosur pasó de 4.100 millones de dólares en 1990 a 60.600 millones de dólares en 2011. Sí, la verdad que debió ser siempre mucho mayor, pero lo cierto es que creció. Por su parte, UNASUR fue una construcción política exitosa que de haber continuado en el tiempo podría haberse extendido al comercio que mayormente se siguió desarrollando con criterios y por los canales que históricamente habían tenido los países antes de que llegaran los gobiernos populares. Se incrementó más durante nuestros gobiernos, pero no fue un replanteo de decir, bueno, vamos a hacer un mercado común, somos 400 y pico de millones de personas. Por mi parte, en el Mercosur intenté con Brasil una mayor y más inteligente integración en el sector automotriz, por ejemplo. Mientras que las terminales son extranjeras al Mercosur, no hay ninguna ni brasileña ni argentina, con lo cual nosotros podríamos haber articulado entre ambos países una política común para exigir a las terminales, por ejemplo, que los contratos con las autopartistas fueran acuerdos de más larga duración, con plazos y montos que permitiera contar con un flujo de dinero para desarrollar innovación y tecnología. ¿Por qué las economías más desarrolladas han trasladado a los países periféricos el armado de los autos? Porque hoy la riqueza está en el valor tecnológico de determinadas autopartes. Es mejor hacer GPS o computadoras para los autos que armarlos. Hay mayor valor agregado, mano de obra más calificada y por ende más y mejores salarios. Por eso Austria ya no hace autos, sino que ha relocalizado esa producción en otros países periféricos de la comunidad, pero sin embargo sí producen las autopartes más sofisticadas y de mayor valor agregado. Eso es lo que le decía a Lula primero y a Dilma después. Necesitamos contratos de larga duración y mayor flujo de fondos en las autopartistas para que lo puedan destinar a investigación, desarrollo y complementariedad. Se lo propuse varias veces, nunca lo pudimos hacer. El de las automotrices es solo un ejemplo. Si nosotros hubiéramos articulado una alianza más fuerte económicamente, hubiera sido más difícil que destruyeran lo logrado. Sin embargo, en el campo de lo político y la defensa de la democracia, UNASUR tuvo logros que marcaron auténticos hitos en la historia de la diplomacia regional, como la declaración del Palacio de la Moneda en Chile para impedir la secesión de la región de la Media Luna en Bolivia, cuando en Santa Cruz de la Sierra querían desconocer el gobierno de Evo Morales. O cuando impedimos en la reunión de Buenos Aires un intento de golpe contra Rafael Correa de Ecuador. O el acuerdo de Santa Marta entre Venezuela y Colombia, que evitó un enfrentamiento entre ambos países y que tuvo a Néstor como un artífice en su debut como primer secretario general de la UNASUR. Creo que fue una construcción valiosa de nuestra parte, pese a que algunos dicen, no pudieron, o ¿cómo no hicieron más cosas para que no pudieran tirarlas abajo? La misma crítica que algunos hacen en relación a nuestras políticas internas. Creo que a pesar de derrotas coyunturales, generamos políticas que son irreversibles. La asignación universal por hijo, por ejemplo. ¿Qué gobierno se va a animar a sacarla? Podrían bajarle el poder adquisitivo, pero ¿quién puede decir hoy en la Argentina que va a eliminar la AUH? O que vamos a dejar sin jubilación a los millones que se incorporaron al sistema previsional por la moratoria jubilatoria. Lo que no quita, por cierto, que el gobierno de Macri lo vaya a intentar por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Luego de las marchas contra el 2x1, de cómputo de penas en el caso de los delitos de lesa humanidad, tampoco podrán violar lo construido en el terreno de los derechos humanos. Después de todo, la historia y la sociedad dirán qué cosas son inamovibles. Sería una simplificación absurda y sobre todo ahistórica pensar que la defensa de los derechos solo es responsabilidad dirigencial. Sin embargo, en medio de las dificultades de aquel 2008, avanzamos en medidas que fortalecían la recuperación nacional. La lluviosa tarde del 21 de julio, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, anuncié formalmente el comienzo del proceso de reestatización de Aerolíneas Argentinas. Ese día firmamos el acta de acuerdo de transferencia al Estado Nacional, que se volvía a hacer cargo de una empresa destruida, literalmente, 18 años después de que fuera privatizada. Durante mi discurso recordé la primera vez que volé en un avión. Tenía exactamente 22 años, fue en Aerolíneas Argentinas, y dije que había sido porque un hombre, al que había conocido en la Universidad de La Plata, quería llevarme a conocer a sus padres que vivían en Río Gallegos. También conté que verdaderamente me hubiera gustado que ese acto no tuviera lugar
y que quienes habían adquirido la empresa hubieran podido llevar adelante una gestión exitosa. Pero lo cierto es que no solo fue la situación económico-financiera de la empresa privatizada lo que nos había obligado a tomar esa decisión para garantizar el servicio, la comunicación y la conectividad del interior de nuestro país. El hecho puntual y decisivo era que en realidad el Estado Nacional se estaba haciendo cargo del pago de sueldos de los empleados de Aerolíneas Argentinas y del combustible de sus aviones en el marco de lo que era la inminente quiebra de la compañía y su secuela inevitable, el despido de miles de trabajadores y trabajadoras altamente calificados. Sí, el Estado estaba pagando los sueldos y el combustible de una empresa aérea que se había privatizado hacía 18 años y no había otra salida que retomar el control y la administración de la misma. En aquella oportunidad en el Salón Blanco y ante los mismos trabajadores y sus dirigentes sindicales, sostuve que la ola privatizadora que sacudió a toda América Latina a partir del consenso de Washington, más allá de estar fundamentada en intereses económicos que alentaron esas políticas y doctrinas, también tenía un gran componente de aprobación de muchísimos ciudadanos que apoyaban esos discursos, sobre todo en materia de servicios públicos. Esos argumentos, dije, penetraban en la sociedad porque sin lugar a dudas encontraban anclajes importantes en las malas experiencias personales de la ciudadanía y que por lo tanto era imprescindible prestar el servicio con eficiencia y calidad. Esa era la única garantía para que los cantos de sirena no penetraran nuevamente. Subrayé que Aerolíneas Argentinas era una empresa concursada, paso previo a la quiebra, pero que el Estado iba a disponer de importantes sumas para ponerla en valor nuevamente. Durante el último tiempo de nuestro gobierno duplicamos la cantidad de turistas en la Argentina. De 2 millones habíamos pasado a más de 4 millones. 7,7% del PBI en ese momento era producto del turismo en sus diversas actividades. Fue clave para nosotros tener una aerolínea de bandera y un servicio aerotransportable, no solamente hacia el exterior, sino también en nuestros vuelos de cabotaje, para no perder todo lo que habíamos ganado como destino turístico. Así, al año 2014, Aerolíneas Argentinas había aumentado un 378% su flota, pasando de 26 a 71 aviones operativos. Federalizamos las rutas al unir provincias sin pasar por la ciudad de Buenos Aires, con la creación de los corredores Federal Norte, Federal Sur y Petrolero, duplicando la cantidad de vuelos de 24.632 a 49.819 en 2014 y reduciendo el déficit en aproximadamente un 50%. Finalmente, el 3 de septiembre de ese mismo año, el proyecto fue aprobado en el Senado y Aerolíneas Argentinas ingresaba nuevamente al patrimonio nacional. Más allá de la evidente trascendencia de esta decisión del gobierno, sin lugar a dudas la medida más importante que tomé en mi primer mandato fue la de llevar adelante la recuperación de las AFJP. Y fue una de las que más resistencia generó en los medios hegemónicos y grupos empresarios. Esa historia comenzó un fin de semana o un feriado, porque recuerdo que estaba en Olivos. Recibí un llamado de Sergio Massa, que en ese entonces ya había dejado la ANSES y era mi jefe de gabinete. Sergio tenía un tic. Cuando se ponía nervioso hablaba y se reía al mismo tiempo. Cuando ese día me llamó por teléfono, se reía y me decía: acá estoy con Vudú, que se ha vuelto loco, ¿podemos ir a ver la presidenta? Y me repetía: está con una idea muy loca. Cuando llegaron los hice pasar a mi despacho, se sentaron en el escritorio frente a mí y Vudú me dijo: bueno, presidenta, el mundo no va a volver a ser nunca más como lo fue, por eso tenemos que recuperar las AFJP. En ese momento ya se había desatado la crisis de Lehman Brothers. Sorprendida le dije: ¿cómo hay que recuperar las AFJP? Sí, recuperar el sistema de reparto, recuperar la administración de los fondos, porque estamos haciendo un pésimo negocio para el Estado, casi ridículo, y un gran negocio para ellos, me contestó. El Estado está pagando la mayor cantidad de las jubilaciones. Las AFJP se quedan con la crema del negocio y sus ejecutivos cobran cifras millonarias en concepto de comisiones. Después me explicó todo su plan detalladamente. Cuando terminó, lo llamé a Néstor. Él sabía que iban a venir y también estaba en la jefatura de gabinete. Cuando apareció en mi despacho le dije: Amado te va a explicar algo, escuchalo un cachito, por favor. No me voy a olvidar nunca. Néstor agarró un sillón de estilo colonial que había en un desnivel ahí cerca y se sentó en el medio, entre Vudú y Massa. Vudú volvió a explicar todo por segunda vez, mientras Néstor lo escuchaba en silencio.
Cuando terminó de dar los detalles, lo miré y le pregunté, ¿qué opinás? Sin decir palabra, le dio la mano a Vudú y después mirándome dijo, estoy totalmente de acuerdo. Y así fue. Eso fue la recuperación de las AFJP. Mientras sucedía toda esa escena, Massa no paraba de reírse, estaba sumamente nervioso y después lo noté como si estuviera arrepentido, igual que un chico que hace una travesura y después se asusta. Bueno, por lo menos eso fue lo que me pareció en ese momento. Pero lo que es seguro es que él fue parte determinante. Él, quien llevó a Vudú ese día a Olivos para que nos contara el proyecto de las AFJP. Vuelvo a afirmar que fue la medida más importante de mi primer gobierno, tan importante como la recuperación de YPF en el segundo. Lo fueron en todo sentido, simbólico, económico, político. Normalmente existen políticas que tienen un gran carácter simbólico, pero quizás no tienen un gran impacto económico, o al contrario, la medida es de gran impacto económico, pero no significativa simbólicamente. Es muy difícil reunir en una sola política aspectos tan fuertes, simbólicos, políticos y económicos. Creo que tanto la estatización de las AFJP como la estatización de YPF tuvieron los tres componentes. Así como en el gobierno de Néstor sus tres grandes medidas fueron la reestructuración de la deuda, el pago al FMI y la recuperación de la ex-ESMA, que en términos simbólicos fue increíble, mis dos medidas más importantes fueron en el primer mandato la recuperación de las AFJP y en el segundo la recuperación de YPF. En tercer lugar, también incluiría la asignación universal por hijo, mediante el decreto que firmé el 29 de octubre de 2009, pero no podríamos haber pensado en esa política si no hubiéramos recuperado las AFJP. Fue consecuencia directa de esa decisión. Sin los recursos recuperados de las AFJP, la AUH no existiría en la Argentina. El 21 de octubre de 2008 anuncié la finalización del sistema de AFJP y el comienzo del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. Llevamos adelante el acto en una carpa que instalamos en la ANSES. Pedí disculpas a los presentes por el poco espacio que había, porque hacer el acto allí había sido mi idea, ya que estábamos decidiendo sobre el patrimonio de los jubilados y de los trabajadores, y eso tenía que suceder ahí mismo, en la ANSES. Luego me dediqué a explicar el complejo momento internacional en el que se adoptaba esta decisión, que definitivamente era de carácter estructural. El neoliberalismo había cometido enormes destrozos y nuevamente el Estado aparecía para hacerse cargo de las cosas. Dije que en ese momento los principales estados del mundo estaban adoptando políticas de protección para los bancos, pero sin embargo en nuestro caso era diferente. Nuestro Estado estaba protegiendo a sus jubilados y a sus trabajadores y por ende la actividad económica. En ese marco internacional lo que estábamos haciendo era tomar una decisión estratégica. Expliqué que en nuestro país, a partir de 1994, existían sistemas sofisticados en el mercado de la capitalización que permitían que aquellos que mayor capacidad de ahorro tenían, porque tenían mayores ingresos, no pagaran, por ejemplo, a la AFIP el impuesto a las ganancias y lo capitalizaran en una renta vitalicia aparte de la obligatoria del sistema de capitalización y que, de esta manera, hacían un doble despojo porque también se sacaban los fondos de la AFIP permitiendo un mecanismo de elusión. En definitiva, era un sistema que evidentemente constituía un saqueo y además una clausura al objetivo primordial de cualquier sistema previsional en el mundo, el ser la base de la solidaridad, que presuponga esencialmente la asociatividad de los trabajadores para poder hacer frente a la vejez y a los derechos de la pensión en un futuro. Luego me detuve a explicar algo que había escuchado decir mucho durante esos días y que marcaba lo sesgado del enfoque que querían imponer en la opinión pública los principales medios de comunicación sobre esta medida tan trascendental. Repetían monocordemente que el objetivo del gobierno era hacerse de una caja. Exactamente el mismo argumento que utilizaron para estigmatizar las retenciones móviles. Dije que nuestro gobierno nunca tomó ninguna decisión pensando en hacerse la caja, que tanto cuanto intervenimos en aerolíneas como cuando tomamos la decisión por incumplimiento de contrato de hacernos cargo de Aguas Argentinas, la principal proveedora de agua y desagües cloacales de toda la capital federal y toda la región metropolitana del conurbano, no pensamos nunca en hacernos de caja. Al contrario, pensamos en los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los que necesitaban esos servicios.
afirmé que cuando decidimos incorporar en la jubilación inclusiva a más de 1,5 millones de argentinos que habían quedado afuera de la protección previsional, tampoco pensamos en la caja, como tampoco lo hicimos cuando, luego de años de congelamiento o descuento, aumentamos 13 veces los haberes de los jubilados. Expliqué que tampoco habíamos pensado en la caja cuando por primera vez, para no quedar sujetos a la mano del presidente o presidenta de turno, consagramos legislativamente la movilidad jubilatoria a través del Parlamento argentino. Sin embargo, en lo que sí habíamos pensado, expliqué, era en la Constitución y sobre todo en la parte que dice que el Estado es el que debe garantizar las jubilaciones y las pensiones de los argentinos. Les propuse, entonces, otra hipótesis. Supongamos que nosotros como gobierno pensábamos en la caja del ANSES, pero entonces los otros, los que querían seguir con el sistema de las AFJP, ¿qué caja defendían? Me asombraba y sorprendía escuchar determinadas argumentaciones, como si la ANSES fuera propiedad privada mía. Me impresionaba porque todas las acciones que fuimos desarrollando en defensa de los jubilados podían ser fácilmente cotejadas en los hechos y en la línea del tiempo. Todo lo hecho y decidido en materia previsional no era solamente porque tuviésemos convicciones éticas, sino porque estábamos convencidos que, además, sostener trabajo, sostener salario, sostener jubilaciones y sostener pensiones era sostener la actividad económica que volvía a retroalimentarse y permitir que cada vez la gente pudiera estar mejor. Por último, en esa ocasión, les dije que la decisión y elección que estábamos tomando aquel día trascendía a un gobierno, incluso a un partido político, porque era una política que iba más allá de una generación. Tenía que ver con el futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos. ¡Qué increíble! En esos tiempos en que vuelven las políticas de saqueo del neoliberalismo, ¿cómo recuerdo ese día? Porque también señalé que lo que los argentinos teníamos que acordar era que el modelo que veníamos llevando adelante se institucionalice políticamente para que no pueda volver a ser cambiado cuando nuevamente teorías como la del consenso de Washington vuelvan a aparecer y como siempre encuentren comunicadores que le digan al país que todo lo público era horrible y que el Estado no sirve para nada. Porque después, cuando las papas queman, siempre termina siendo el Estado el que aparece a reparar los derechos conculcados y a volver a llenar las cajas que fueron vaciadas, saqueadas y endeudadas. Un mes después, el 20 de noviembre de 2008, se promulgó la ley 26.425 de estatización de las AFJP. Desde la recuperación de la administración de los recursos de los trabajadores y los jubilados se ahorraron, entre 2009 y 2014, más de 75.000 millones de pesos en concepto de comisiones que hubieran ido a los exgerentes de las AFJP. Entre 2004 y 2014 los recursos del ANSES crecieron un 1947%, lo que entonces el PRO y sus aliados, luego reconvertidos en Cambiemos, señalaron sobre esa medida central de mi gobierno. Ahora, mientras escribo estas líneas, lo sabemos, era exactamente lo que harían ellos. Otra vez el espejo invertido. Alguien debería analizar psicológicamente a determinados personajes de la fauna política argentina que colocan en sus adversarios las intenciones que en realidad tienen ellos. Elisa Carrió y Federico Pinedo hablaron del saqueo a los jubilados y la violación de la propiedad privada. La propuesta de eliminación de las AFJP es una maniobra de los Kirchner para quedarse con el dinero de los futuros jubilados, vociferaban en los medios hegemónicos. Señalaban que el proyecto de estatización de las AFJP es confiscatorio y viola la propiedad individual. Carrió y Pinedo, entre otros, afirmaban que nosotros queríamos el dinero de los jubilados para usarlo discrecionalmente. Hablaban, qué duda cabe ahora, de lo que harían ellos mismos en una increíble actitud proyectiva. Una década después, en el primer semestre de 2018, con Mauricio Macri presidente, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, es decir, el fondo de todos los trabajadores para sus jubilaciones, lo que llamaban popularmente la plata de los jubilados, perdió casi 18.000 millones de dólares. En diciembre de 2017, el gobierno de Cambiemos logra aprobar la reforma previsional que significó una disminución de los haberes de los jubilados.
En el marco de una feroz represión en la plaza de los dos congresos, Cambiemos consagró el despojo jubilatorio ante el silencio cómplice de los medios hegemónicos, que ya no hablaban más de las cajas ni de la plata de los jubilados. Mi Dios, cuánto cinismo, cuánta mentira. Junto a la eliminación de las AFJP en 2009, avanzamos en el diseño de un modelo de país que abarcara más y más derechos desde los materiales hasta los simbólicos. El 18 de marzo de 2009, en el Teatro Argentino de La Plata, presentamos el anteproyecto de ley de medios audiovisuales para sustituir la vieja ley de radiodifusión de la dictadura. Un capítulo muy importante de esa ley era precisamente lograr el derecho al acceso al deporte más popular de los argentinos. El 19 de marzo de 2009 firmé el decreto 206 para la creación del Fondo Federal Solidario, FFS, en el que por primera vez en la historia de la Argentina las provincias participaban de la renta aduanera al distribuirse entre ellas y sus respectivos municipios el 30% del derecho de exportación de la soja. Nunca había sucedido en el país. Es más, buena parte del siglo XIX había transcurrido entre sangrientos enfrentamientos del interior del país contra la ciudad-puerto de Buenos Aires, precisamente por la renta aduanera. El FFS, que comenzó a llegar a los municipios de todo el país en forma automática, disparó miles de obras públicas y generó miles de nuevos puestos de trabajo. El 21 de abril de 2009, Argentina presentó el límite exterior de la plataforma continental de todo su territorio ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental con sede en las Naciones Unidas, Nueva York. El final del trámite establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, previsto para 2016, implicó finalmente que la República Argentina pudiera sumar 1.782.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima a su zona de soberanía. Sin embargo, pese a todas las políticas desplegadas, a la formidable ampliación de derechos y a las políticas contracíclicas para contrarrestar la crisis global de 2008, sobrevino una derrota electoral muy dura de aceptar en las elecciones de medio término de junio de 2009, en la provincia de Buenos Aires, cuando Néstor encabezó la lista de diputados nacionales del Frente para la Victoria. La presión mediática lanzada contra nuestro gobierno a partir de la crisis con las patronales agropecuarias, a lo que se sumó el rechazo de las corporaciones por la estatización de las AFJP, nunca se detuvo e impactó electoralmente. Igualmente, que la gente haya preferido elegir a Francisco de Narváez, pudiendo haber votado a Néstor, creo que es algo que nunca voy a justificar. Que Unión Pro, encabezada por de Narváez, haya obtenido un 37,5% y nosotros, con el Frente para la Victoria, un 32,11%, fue muy duro para Néstor y para mí. De Narváez era un empresario del que se sabía muy poco y que incluso unos pocos años más tarde terminaría con paradero político desconocido. En esas elecciones de medio término, el pueblo tuvo la posibilidad de elegir a la persona que tan solo 4 años antes los había sacado del infierno y sin embargo votaron a de Narváez. Es algo que nunca voy a comprender, y menos aún, reitero, a justificar. Algunos dirán, ¿por qué no hace autocrítica? ¿Perdón? ¿Solamente los dirigentes tienen que hacer autocrítica? ¿Las sociedades no se autocritican? ¿No se analizan retrospectivamente? Hay sociedades que sí lo han hecho, los alemanes respecto al nazismo, salvando la infinita distancia. Y sí, puedo hacer autocrítica con muchas cosas, pero esas elecciones creo que fueron inexplicables. Fue un voto que no tuvo ni siquiera sentido común y que solamente podía explicarse en el marco de una democracia muy mediatizada. Recuerdo que la consigna de la campaña de Narváez había sido lanzada en el programa de Marcelo Tinelli, era Alica Alicate. ¿Cómo puede la sociedad argentina votar a alguien con esa consigna? Alica Alicate. El sí se puede posterior de Cambiemos, por ejemplo, tiene incluso más sentido. De hecho, el partido político español Podemos utilizó esa misma consigna. Pero Alica Alicate, ¿qué significaba? Recuerdo que le dije a Néstor que me costaba vivir en un país en el que la gente votase a alguien que dice Alica Alicate en un programa de televisión y que eso les pareciera además gracioso.
De todos modos, creo que no se trataba de un fenómeno exclusivamente argentino, era algo que ya venía sucediendo en distintos países y que está pasando, por ejemplo, en Italia. De cualquier manera, no era enojo lo que me provocó aquel resultado, sino dolor por Néstor y mucha preocupación. ¿A quiénes estoy gobernando?, me preguntaba. ¿Cómo es que una persona como Néstor, con lo que había hecho, más allá de que veníamos del conflicto con las patronales rurales, que había sido muy desgastante y disruptivo, no ganara las elecciones? Lo cierto es que, además de preocuparme, fue un hecho que me dolió, y mucho, por él. Yo me había construido una especie de coraza para protegerme de tanto ataque, pero con él las cosas eran distintas, lo demolían. Néstor siempre necesitaba que la gente lo quisiera y por eso sufría mucho el rechazo. Sin embargo, y a pesar de la derrota, seguimos gobernando, conscientes de que esos eran dolores de la política, pero nuestra responsabilidad era continuar, mejorar la vida de la gente y posicionar al país de una manera diferente.